A estudiar la palabra de Dios entonces en el nombre de Jesús. Y vamos a recorrer por el primer libro. Los primeros 4 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Y el primero, como todos sabemos, es Génesis. Y es algo donde todos sabemos qué es lo que sucedió ahí con Adán y Eva. Pero vamos a repasarlo un poquito y me gustaría de que presten un poquito de atención y guarden esta palabra en sus corazones. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Se acuerdan cuando la mujer fue tentada por la serpiente antigua, verdad? Bueno, versículo 6 dice así. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos de Dios, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El árbol ese que Dios dijo, no toquen ni tampoco coman de él, porque si no se le abrirán los ojos. Y la serpiente le dijo con engaño, pero también le dijo una verdad, de que los ojos se le abrirían. Y se le abrieron los ojos. Pero ¿qué pasó acá? Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ahora, vieron de que muchas veces decimos, yo no le hago mal a nadie, ayudo a todo el que puedo, no, si tengo algo para darlo, lo doy de corazón. Ahora yo te digo esto, ¿vos sabés cuando estás desnudo o cuando no estás desnudo? Porque antes no se sabía eso. Adán y Eva no sabían que estaban desnudos, pero cuando les fueron abiertos los ojos por haber desobedecido a Dios, esos ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, sintieron vergüenza, sintieron miedo, vamos a ver más adelante, empezaron a tener unos sentimientos de que antes no lo tenían. Y eso fue el pecado que entró en ellos. Vamos al capítulo 8. Y oyendo la voz de Jehová, Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Ahora vieron que cuando todos aquellos que tenemos hijos, cuando ellos eran pequeños, nunca nadie le enseña a portarse mal. Le enseñamos más bien a portarse bien. Y miedo siente. Un niño siente vergüenza, siente miedo, ¿verdad? Siente confianza en sus padres, siente desconfianza en otras personas. Tiene esos sentimientos. Ahora, el niño no es pecador cuando nace. No tiene pecado el niño. Pero cuando va creciendo, va desarrollando toda esa herencia que nos deja Adán y Eva. Ahora podemos decir, sí, pero eso lo hizo Adán. Yo les voy a decir de que nosotros, delante de nosotros, tenemos un árbol, un algo prohibido, un algo que no podemos hacer. Y sin embargo lo hacemos. Adán pudo haber dicho a la mujer, ¿no te dijo Dios que no comiéramos de ese árbol? ¿Qué hiciste? En vez de Dios decirle a Adán, ¿qué hiciste? Le pudo haber dicho a Adán, a la esposa,
¿Por qué comiste de ese árbol? ¿No te ha dicho Dios que no nos dijo Dios que no comiéramos de ese árbol? Pero Adán no dijo eso. Adán lo vio también como ella, porque ese árbol, más allá de ser lindo y tener una fruta linda, tenían frutas de todo tipo, de todas las especies, a cual de las más ricas. Pero este árbol tenía algo distinto. Era codiciable para alcanzar la sabiduría. Había algo, el hombre siempre quiere llegar a conocer algo de lo espiritual y nunca lo alcanza. Y cuando lo alcanza, cae en pecado. El hombre siempre ha querido conocer algo más allá. Y ese árbol tenía eso más allá. Iban a conocer el bien y el mal, porque ellos no sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Si ellos vivían con Dios, en la gloria de Dios, en la gloria misma de Dios vivían. ¿No? Ellos vivían con Dios. Y Dios andaba como todos los días andaría. Y ellos lo sintieron y se escondieron, porque sintieron vergüenza, sintieron miedo. Nosotros sentimos miedo, sentimos vergüenza, sentimos rencor, sentimos envidia, sentimos porque el pecado está en nosotros. Entonces debemos reconocer, por un lado, de que somos pecadores. No va más allá, mejor dicho, va más allá de lo que nosotros podamos decir. Yo no hago mal a nadie, ayudo a todo el que puedo. Amo a la gente, pero amo al que me ama y si no me ama, yo tampoco le amo. Llega un punto, llega un momento que sale a la luz lo que hay en nosotros, que es el pecado. Siempre, en algún momento, sale a la luz lo que somos en realidad. Versículo 8 lo leímos. Y oyeron la voz. Dice que tuvieron miedo y se escondieron detrás de los árboles. ¿Dónde te podrías esconder vos de Dios? No hay un lugar que vos te puedas esconder de Dios. Por más que vos te escondas, cometiste un pecado, ¿en dónde te vas a esconder? ¿Desobedeciste? ¿En dónde te vas a esconder? Detrás de un árbol te vas a esconder. Vayas a donde vayas, te vas al medio del mar, te vas al espacio, vayas a donde vayas, Dios está allí, porque toda la creación es de Dios. Lo dice antes en los primeros versículos del libro de Génesis. Seguimos en Génesis, el mismo capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vieron que la culpa no es de que nosotros, no es nuevo eso. Adán se quiso lavar las manos y me dijo: la mujer que vos me diste, ella comió. Pero él no podía tomar la decisión de decirle, como hablamos antes, no dijo Dios que no toquemos ese árbol. Él tuvo la oportunidad para decir eso, pero comió, porque ese árbol tenía algo especial. Y nosotros siempre vemos algo especial en lo que no conocemos. Y todo eso lo lleva al pecado. La desobediencia nos lleva a la muerte, al pecado, porque el pecado es muerte. Entonces el hombre le dijo: fue la mujer. Y la mujer le dijo: fue la serpiente. La culpa nadie la quiere, dice. Adán y Eva tampoco la quisieran. Se lavaron las manos. Pero eso lo llevó a que Dios lo quitase de su presencia, lo quitase de ese lugar donde no tenían que trabajar, no había cansancio, no había enfermedad, no había nada, tenían todo a su alcance y un huerto solo para ellos, un mundo solo para ellos. Hasta este momento la tierra era bendita. Ahora, sigamos en el mismo capítulo, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñez. Con dolor darás a luz los hijos. Y tus deseos serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora,
a las mujeres que ya han tenido hijos. ¿Tuvieron dolor de parto? Bueno, entonces es porque estás viviendo en este cuerpo pecaminoso. Nosotros vivimos en un cuerpo pecaminoso, es la herencia de que desde ahí, por ese error que cometieron Adán y Eva, nosotros estamos así, nosotros somos de así. Entonces, vamos, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra no era maldita, fue maldita en ese entonces, porque el pecado viviría desde ese momento en los hombres. ¿Y quién ha destruido la tierra? El hombre, por la maldad que hay en el hombre. Porque si no, la tierra no hubiera sido destruida, porque el hombre no conocería ni el bien ni el mal. Pero como conocemos el bien y el mal, entonces hemos maldecido a la tierra. Maldecir no es yo te maldigo solamente, ¿verdad? Maldecir es maldecir, mal hablar, mal hacer las cosas mal por esa otra cosa, ¿no? Yo maldigo a una persona, bueno, hablo mal de esa persona o le hago cosas malas. La estoy maldiciendo, le estoy haciendo cosas mal, ¿no? Le estoy maldiciendo. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No sé si alguno de ustedes no suda, no transpira, pero Adán y Eva, antes de eso, no había un sudor, no había una transpiración. Fue después de eso. Entonces, por más que nosotros lo sientamos de que podemos ayudar, que podemos bendecir a las personas, a los vecinos, a la familia, vivimos en este cuerpo pecaminoso. Y la lucha no es contra carne y sangre, sino que contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Hay veces que la lucha está en nosotros mismos. El pecado vive en la carne, este cuerpo pecaminoso. Decía Pablo, este cuerpo corruptible, porque vamos a terminar en polvo, vamos a morir. Antes no existía la muerte, pero por conocer el bien y el mal, tenemos esa muerte garantizada. No sabemos si es hoy, no sabemos si es mañana, no sabemos si es un accidente de viejo, en una enfermedad, pero sí sabemos de que el cajón es nuestro destino. Por eso debemos prepararnos, porque así como Adán tuvo un árbol para tomar una decisión, Dios le dejó allí una responsabilidad y él no pudo cumplir con esa responsabilidad, así como nosotros tampoco podemos cumplir con la responsabilidad a veces que Dios nos da, de amar al que no nos ama, de bendecir al que los maldice. Hay una responsabilidad que debemos cumplir y no la cumplimos. Entonces, no es tanto la culpa de Adán, sino que así como Dios dio a Adán y Eva que pueden decidir por sí mismos, siendo divinos allí, ¿no? Siendo que Dios les dio todo, siendo de que ellos mandaban en el mundo, ellos eran como Dios, ¿verdad? Dios dio el libre albedrío. Podían tomar decisiones. Por algo le puso ese árbol y dijo, no lo toques, pero había posibilidad de que lo tocasen. Y quisieron conocer eso especial que tenía el árbol y consiguieron la muerte. Y es por ese hombre que pecó que nosotros estamos destituidos del reino de Dios. Vamos al capítulo, seguimos en el mismo capítulo, versículo 23. Romanos 3,
23. Salimos del libro de Génesis y lo vamos al Nuevo Testamento en Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, presten atención, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva fueron sacados del huerto y lo dejaron ahí, en el mundo, hacer lo que quiera, pero esto ya no te pertenece. Todo lo que Dios le ha dado, se lo quitó por la desobediencia. Todo lo que Dios le dio a Adán, se le fue quitado por haber desobedecido. Debemos tener un poco más de seriedad con las cosas de Dios, a veces. Y no creer tan así a la ligera, como decir, sí, yo sé que Dios existe, pero está como yo lo decía, yo mismo lo decía, yo creo a mi manera. A mí no me vengan a joder con iglesia, cosas raras. Yo creo a mi manera, eso decía yo, pero hasta que conocí la verdad. Y esa verdad me hizo libre de los pensamientos que yo tenía antes. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, es decir, Jesús, que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, por un hombre nosotros estamos condenados a muerte. Por un hombre nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ofrece a su Hijo, dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, es decir, en este caso dice el mundo, a todos los hombres del mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es la justificación. Esto es lo que hace Jesús con su sangre. Entonces, Dios envía a su Hijo a pagar ese precio que nosotros teníamos que pagar, que dijimos que era la muerte. El pecado, ¿a qué lo lleva? A la muerte. Entonces Jesús pone a su Hijo, Él viene y paga ese precio. Y todo aquel que en Él cree, ese será salvo. Por un hombre terminamos en la muerte, en el pecado, pero por otro hombre, por la fe, terminamos volviéndonos a Dios. Y no es necesario morir para volvernos a Dios. Nosotros debemos volver en este tiempo, que es el tiempo de la gracia, dice la palabra de Dios, que es gratuita. Por su gracia somos salvos. Por la gracia que Él nos ha tenido. Por ese precio que Jesús pagó en la cruz. Por eso somos salvos. No por las cosas que nosotros hagamos, ni digamos. Porque todo lo que nosotros digamos y hagamos, no podríamos alcanzar esa salvación. Solo la sangre de Jesús nos puede dar la salvación. Solamente Jesús. Él es nuestro Redentor. Redentor. Redimir. Es, por ejemplo, yo tengo esto. Es mío. Me lo sacan. ¿Verdad? Pero yo sé dónde está. Y voy y digo, te compro el librito ese folleto, te lo compro. ¿Cuánto querés? Dame tanto. Y yo compro el folleto que ya era mío. Es redimir, repagar. Nosotros ya le pertenecíamos a Dios, pero el pecado nos apartó de Dios. Y Él pagó el precio para volver a tenernos a su lado. Si nos amará Dios, si habrán cosas que nosotros no estamos entendiendo, Vamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Dijo Jesús,
enseñando a la gente allí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Condenados ya somos, ¿verdad? Ahora, todo aquel, por la palabra de Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Vamos a volver al árbol del huerto, el conocimiento del bien y el mal. Acá tenés este árbol, no lo toques. Si lo tocas morirás. Acá tenemos de Jesucristo, el que creyere, acá Adán tenía que tomar una decisión. Ese árbol no tocarlo, tenía fruta de no sé la cantidad de fruta que tenía. Todas las frutas que nosotros conocemos y la que nos falta conocer, Adán tendría en ese huerto. ¿Por qué tocar ese árbol? Porque ese árbol era codiciable. Tenía un algo distinto, tenía algo que nosotros que era deseable, el conocer más allá de lo que Dios nos da a conocer. Ahora, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Acá tenemos otra decisión para tomar, que nos lleva a la muerte y lo lleva a la salvación. Si yo creo que Dios existe, si yo creo que Jesús murió y resucitó para pagar lo que yo debía pagar, y me arrepiento de mi pecado, y empiezo a aceptar a Cristo como mi Salvador, como mi Redentor, y me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para arrepentimiento de mis pecados, entonces seré salvo. Ahora decido, yo creo a mi manera, como decía yo antes, pero no me voy a bautizar porque no creo en eso. La palabra de Dios dice que serás condenado. Volvamos al árbol. Adán tomó del árbol y se dio cuenta de que lo que Dios le dijo era cierto. Ahora, cuando nosotros muéramos o cuando venga Cristo a buscar su iglesia, lo vamos a dar cuenta, si no hemos creído y hemos sido bautizados, lo vamos a dar cuenta que lo que decía Jesús era cierto. Ahora, ¿por qué esperar a que sucedan las cosas? Si la palabra de Dios acá dice que debemos ser bautizados, que los debemos arrepentir. Juan el Bautista decía, arrepiéntanse. Ratas de víbora, decía algunos. Ratas de víbora. Arrepiéntanse, le decía a las autoridades de allí de la sinagoga, arrepiéntanse. Porque por más que eran maestros de la ley y todo, estaban pecando contra Dios. Arrepiéntanse y sean libres por la sangre de Jesucristo. Y así vamos terminando entonces. Adán tenía una comunión con Dios. Adán tenía una comunión con Dios y se le fue quitada. Se le fue quitada. Y empezó a tenía comodidad, tenía poder, tenía confianza, tenía vida eterna, y todo eso lo perdió por desobediente a Dios, por obedecer a otra voz, a la voz de su esposa. No culpemos las esposas, no tienen nada que ver, pero él obedeció a otra voz y no al mandato de Dios. Adán culpa a la mujer culpa a la víbora. Nosotros tenemos una decisión para tomar hoy. Y eso lo lleva a la muerte eterna, al infierno, o lo lleva a una vida eterna. Dios lo promete una tierra nueva, un cielo nuevo. Y eso es lo que tenemos delante de nosotros. Ahora, ¿cuáles son los primeros pasos? Creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer en que Él vino a pagar el precio que tenía que pagar por mí y por vos. Entonces, decir, Señor, te acepto como mi Salvador, como mi Señor, como mi Redentor. Ayúdame a caminar según tus enseñanzas. Dame entendimiento de tu palabra. Dame entendimiento, Padre, de tu palabra.
Enséñame a caminar. Que te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Deja que tu Espíritu Santo obre en mi vida. Que me dé entendimiento de tu amor, de tu palabra, de tu mensaje. Y ayúdame a caminar. Pedile eso a Dios. Estoy haciendo una oración. Eso es una oración. Pedí a Dios. Ayúdame. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Ayúdame a entender. Porque si escuchamos las voces que tenemos a nuestros lados, los pueden llevar a la muerte. Hay que tomar una decisión. Adán, no supo tomar esa decisión y decirle a la esposa, no tenías que haber hecho eso. Él lo hizo junto con ella. Y por eso hemos muerto. Pero tenemos a Jesucristo. Así como fuimos muertos en el pecado, somos vivos en Cristo Jesús y para siempre. Aprovechar porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero esa gracia se está terminando. Vamos entonces a una alabanza en la radio y los despedimos del canal mientras tanto. Que Dios te bendiga grandemente. Que Dios te bendiga grandemente. Que te llene de paz en tu vida, en tu alma y en tu casa. Y cada vez que te vayas a acostar, decir, Señor, yo quiero entender. Yo quiero entender. Una oración muy cortita y Dios te escucha. Dios te escucha. Hacelo y después, si me lo podés contar, me lo contás. Y si no, decirle a Dios y darle gracias por todas las cosas que Dios va a hacer por vos. Capaz que ya las hizo y te apartaste. Bueno, volvé al camino, volvé al trillo. Volvé al trillo. Que Dios te bendiga.